sin más preámbulos, partamos con Bob Dylan. Grande Bob Dylan. Grande Bob Dylan. Sí. Ya, pues entonces démosle. Nació un 24 de mayo de 1941, todavía está vivo. Nació como dragón eléctrico rojo. Ujú. El arquetipo galáctico es la fuerza primordial. Y leamos entonces lo que es la afirmación galáctica, veamos el oráculo de la quinta fuerza y los datos sincrónicos de este artista planetario. Bob Dylan, dragón eléctrico rojo, Kin 81. La afirmación galáctica es activo con el fin de nutrir, vinculando el ser, sello la entrada del nacimiento con el tono eléctrico del servicio y soy guiado por el poder de la fuerza vital. Exactamente, el poder de la serpiente. Guiado por la serpiente. Y el oráculo, en su análogo, está el espejo eléctrico, 1598. Como guía, acabamos de decir, la serpiente eléctrica, el 1585. Como antípoda, el mono eléctrico, el 1511. Y como oculto, el sol espectral, 1580. 1580. Bueno, dato la serpiente eléctrica es el King de Stephanie, Sí, que está ahí guiando en esta oportunidad, así que puede que aparezca por ahí en alguna de las reflexiones. Tiene como cicrono el 148, el la estrella 140 entonada amarilla, que es de mi onda encantada, de la onda encantada de la de las semilla. semillas, mira. Y bueno, como hablando, y estamos comenzando esta onda encantada de la tormenta, él nació en un año de tormenta. O ¿Ya? sea, ¿En claro, es qué? dragón eléctrico, pero tiene como propósito la tormenta, pero en su año de nacimiento es el año de la tormenta cósmica, así que vamos a entender que este personaje tiene mucho de cambiador de mundo, mucho de Claro. transformación social, que algo de hecho vimos cuando estudiamos a Mohamed Ali, ¿te Sí, po, acuerdas? Mohamed sí. Ali, tormenta, causó Como mucha ocupar su arte para poder hacer un transformar, impacto. sí, el gran transformador. Y lo último que me faltó, nació en un día Celi 23 de la luna espectral, del año de la tormenta cósmica, como estabas mencionando tú. Sí, Así que vamos a agregar eso del año en que nació, porque como para empezar a agrandar un poco, ahora que lo mencionaste, es primera vez que lo mencionamos. sí, Entonces, como que es un dato importante, po, porque en el sí. fondo es como una capa extra a la información que estamos ¿Te, sacando. te sabéis qué año naciste tú? Yo soy de la luna eléctrica. Año de la luna Sí, eléctrica. Me parece que yo nací el año de la tormenta entonada, de creo. la tormenta Sí, entonada. 2 años Ya, después que dos tú, años, así sí, más o po, menos. Así más o que, menos. sí. Sí, está bien. No, o sea, a mí yo tengo sincronías con la luna eléctrica también. Cuando lo he buscado y lo he indagado, Mm, porque en el fondo, en la ley del tiempo siempre pasa, po. Tú sí, en el fondo vais descubriendo distintas capas y vais viendo cómo esa capa se va adaptando a tu historia, que es la idea de la cronomancia. exacto. Entonces, como que te va dando diferentes capas, ¿cachai? Yo soy como muy de fluir, ¿cachai? Y mucho de estar al servicio de los demás, ¿cachai? Como, Mm, como es eléctrico, estáis activando y estáis al servicio. Entonces, como que siempre me he puesto en ese sentido. Así que vamos a mm, agregarlo, nos comprometemos para la próxima, para el próximo Cronomancia, agregarlo. Eso está bueno. sí. Pero bueno, ¿qué pregunta? Sea, aparte tú. Me encanta cuando tú partís porque siempre bajáis como el ritmo mío, que yo soy como súper acelerado, lo bajáis como a piso y siempre venís con... ¿Qué fue lo que más te impresionó de la vida de cómo se llama, de Bob Dylan? ¿Qué es lo que te Bo- llamó la atención? Cuando viste las biografías, ¿qué fue lo que dijiste? ¡Wow! ¡Qué increíble! ya hemos visto a varios dragones. Sí, En todo lo que ya de todos los personajes que hemos visto, ¿cierto? De hecho, partimos con un gran músico también dragón en Jimmy Page. sí, Y bueno, en el caso de Dylan tiene que ver con el ser, o sea, con la expresión para mí de la autenticidad. claro. Me parece que Dylan se vinculó desde pequeño con el folk, con la música de transmitir, digamos, como la música local, Claro, el folclore del el mundo. folclore, que eso es el folk, ¿no? Que es estadounidense, ¿no? Y comenzó a tocar, digamos, eh, músicos de inclusive Elvis. Creo que tenía uno que era, que se me olvidó, pero un gran personaje que tenía y que interpretaba sus canciones. Ya. Em, pero lo que más me llamó la atención es de que esa capacidad de mostrar y expresar su autenticidad Mm, en su tono eléctrico y en su onda encantada de la tormenta revolucionó. claro. O sea, el ser, cuando uno es dragón, digo, a veces, digamos, cuesta cambiar, me imagino, porque uno se está reconociendo. Pero si uno ve como la vida entera de Dylan, ve esa transformación Sin en el duda. camino y marcó.
O sea, Y los cambios de piel de la serpiente también, como el hecho de reinventarse, como la mezcla entre la tormenta, el nacimiento y la transformación de la serpiente también está súper clara en como su historia global, de sí. tantos años que tiene de historia. Y un trovador de la época, o sea, era Claro, un comunicador de lo que pasaba también en la época. sí, claro. Eh, Con todo el un- tema de la Segunda Guerra Mundial y todo el tema que está terminando. y de las guerras de Corea, Sí, y po. luego las crisis ciertos sociales que en torno al final de seguir enviando personas jóvenes a la guerra. Así que tiene canciones que son muy emblemáticas Claro. y que para mí definen mucho al dragón A eléctrico. ver, ¿cuál? ¿Cuál es la que más te llama la atención? Mira, Dylan, lo que me llamó la atención de la sincronía es Sí, que cuando él graba su primer álbum, ¿ya? después de que se va a la universidad en Minnesota, pero como que le llama la atención este artista Guthrie, parece que era, ¿Ya? 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 que se va a Nueva York y lo busca un poco Para ver, sí, para sí, sí. meterse en el mundo del folk. Él graba el primer álbum transitando el dragón planetario. Ya. O sea, como que en el tono planetario, que es el tono de la manifestación, él ya como que se consolida y se atreve como a grabar ese disco y al año siguiente, transitando del dragón planetario, pasa al enlazador espectral, que es como la liberación de su cambio, y ahí es donde esta idea del nombre Bob Dylan, porque él no se Sí, llamaba sí, Bob sí, Dylan, por supuesto. Se llama Robert Aller Zimmerman. exacto, ya lo define y legalmente cambia su nombre. O Ya. sea, en su kin de tránsito enlazador espectral, él cambia su nombre y es reconocido como Bob Dylan. Mm. Y lo que más me llamó la atención es de que cuando él realiza ese cambio, también conoce a una de sus artistas, ¿cierto? Que fue como amiga, pareja, pero que lo impulsó a que saliera al escenario, a que tocaran juntos, que es John Baez, Joan Baez, que es como la reina del del folk. folk y que sincrónicamente ella es enlazadora espectral. O Claro. sea, todo este cambio que estaba viviendo de cambio de identidad, de nombrarse como Bob Dylan, lo hace transitando el enlazador espectral con una enlazadora espectral. Y Sí, la suma entre Dylan y Joan Baez es mano magnética. Así claro. que en esa primera etapa fueron no solo haciendo conciertos, sino que, digamos, como compartiendo los ideales de la época, de resistirse un poco ante la guerra, de utilizar el canto, la música como identidad social, como para El arte definir. como bandera de paz, más que Exacto, de hecho, como paz, porque están viviendo en en- mucha guerra sí, también, pues, si por eso. Estados Unidos Siempre está en guerra. siempre ha estado en guerra. Y ahí es donde nace una de las canciones más emblemáticas, que es Blowing in the Wind. Es interesante esa canción. Sí, A mí me gusta mucho. sí. Una canción como que se vincula mucho a la protesta, al Claro. movimiento un poquito más hippie, ¿cierto? De la época después de los 60. Ha sido como interpretada por muchos artistas. Mm. Y eso fue algo que me llamó también mucho de Dylan, de que él compuso muchas canciones que fueron muy conocidas, pero no por él. Sí, eso para mí fue lo que más me impresionó. Onda, con Jimi Tiene Jimi Hendrix, ¿no? Hendrix, tiene, no, tiene Guns N' Roses, tiene, bueno, pero, o sea, es un listado interminable. Yo creo que todas las canciones han sido interpretadas por otro artista. Exacto, y eso me da mucho de sus vínculos, ¿no? Claro. Del tono eléctrico, de, mm, y algo que también me dio la impresión de que pasaba en esa época. Como que Mm, hoy en día lo veríamos como un plagio, claro, pero en la época no había tanto de qué estudiar atrás en la claro. música, estaba tan emergiendo el rock and roll, la diversidad de la música, que me da la impresión de que se respetaba mucho más el hacer cover de otro artista. Y no había esa, oh, esto es mío, sino como que se compartía, me da esa impresión de que se compartía más la música. Yo creo que tiene que ver, hay dos razones grandes. Primero, porque las disqueras eran pocas. Antes la música estaba en manos de las disqueras, hoy día están en manos de las plataformas de streaming. Mm, Entonces, y al estar en manos de las disqueras, antes de tú pasar a una disquera, tú eras conocido a nivel local. mm, Entonces, si tú eras conocido a nivel local y tenías una canción que era muy famosa,
a nivel local y te agarraba a una persona y te hacía un cover y la hacía conocida a nivel mundial, para ti era un impulso. Claro. ¿Cachai? Entonces había esta como cooperatividad Sí. en dejar hacer como los covers de tus canciones para que tuvieran esta explosión en conocimiento, porque en el fondo los derechos de autor son por quien la escribió, quien la compuso, quien la interpretó, quien la grabó, hay distintos como categorías. Claro. Sí, y esa canción, Blowing in the Wind, es como lo que más me llamó la atención y lo conversábamos antes, cuando estábamos como definiendo ahí a Dylan, em, que tiene que ver con, digamos, cuestionar la protesta, pero, pero en sí lo que es la protesta, ¿no? Es la protesta a la protesta, Claro, de que en verdad eh, uno puede, digamos, impulsar cambios, exigir cambios, pero muchos de esos cambios también, si no son en uno, claro. eh, digamos como que uno no puede ver el cambio externo. No, Que claro. de hecho mucho tiene que ver con este curso que se hizo de las 7 llaves de la historia cósmica, que fue uno de los últimos cursos que se hizo en torno a la ley del tiempo, de que hablaba de eso, ¿no? De que habla de que somos un fractal como humano, Claro, de toda la totalidad del planeta, del sistema solar y exacto. por ende de la galaxia, por ende todo lo que nos pasa a nosotros, primero lo tenemos que resolver a nivel interno. Mm, Y creo que Blowing the Wind va un poquito más a eso, que es de que las soluciones siempre también están ahí, en el momento. Cada vez que claro. hay una problemática, siempre va a haber una solución y a veces la queremos buscar en otros o exigírselas a otros, pero yo creo que tenemos las alternativas de resolverlas nosotros. Sin duda. Y yo creo que tiene mucho que ver también con su forma o con la posición donde aparece el King. Mm, Porque vi una entrevista de 60 minutos, que es un programa como conocido en Estados Unidos, donde entrevistaban a Dylan en el 2007, 2008, fue la entrevista. Y una de las cosas que me impresionó de él era el tema de de, como de mantenerse presente. Y que él en cada momento, en las preguntas que le hacían, le decían, pero tú revisas tu material antiguo cuando creabas las canciones, sí, sí lo reviso, pero la verdad no sé cómo lo hice. Y le preguntaban, pero ¿cómo no sabéis cómo lo hiciste? No, no sé, en ese minuto era como la canción Blowing in the Wind, es como que está en un momento presente en donde genera una inspiración a través del misticismo, a través de la escritura, porque mm, Dylan tenía un tipo de escritura media surrealista, mm, en donde escribía letras y después las cortaba y después las veía cómo rimarla y después armaba este literatura cantada, mm, que bueno, que al final termina ganándose un premio Nobel por el tema, claro. que por eso, por esa forma de componer, pero que tampoco era una persona que cantaba muy afinado, por así decirlo. No era una, no sé, pues, hoy en día, no sé, una Ariana Grande o no sé, pues, una Mm, Cristina Aguilera, que son personas que tienen como tono y rango más altos, sino que era mucho más rasposo y mucho más grave, mm, pero sí tenía una capacidad interpretativa y de comunicar muy grande. mm, Y el dragón está pegado a lo que es el viento. ¿Te mm, fijas? claro. Entonces es como el paso, donde yo siempre digo cuando yo soy guerrero cósmico, ¿cierto? Pero tengo atrás, tengo ¿cómo se llama? Al águila y adelante tengo a la tierra. Entonces tengo un poder evolutivo y tengo un poder de visión por la posición en donde me encuentra mi kin. Mm, Entonces, Dylan tiene mucho de eso de poder comunicar a los demás y que yo creo que de ahí es que mucha gente, muchos artistas encuentran esta lírica, claro, que es lo difícil, claro. ¿te fijáis? Y después lo adaptan a su estilo y ¡pau! Y aparecen temas, ¿cachai? Que son trascendentales. Yo creo que la mayoría de nuestra edad, que es como de la época de los 80, conocemos las canciones de Dylan a través de otros. Claro. Y Mm, después, y después te das cuenta, oye, esa canción, claro, es de Dylan, ¿cachai? mm, Y el tema de Blowing in the Wind, para terminar, cómo cerrar ese tema, es que, claro, a él le preguntaban siempre, cuando esa canción era famosa, le decía, pero ¿cuál es la respuesta, cachai? Y el tipo le decía, pero si está en el viento, está soplando en el viento, ¿cachai? Es mm, como, pero tú tienes que saberla, si tú estás diciendo, la canción va, como dice, oye, the answer is blowing in the wind, es como la respuesta está ahí, mm, pero la respuesta está ahí para quien pueda oírlo en el momento presente. A mí eso fue lo que mm, como que Dylan dije, wow, este tipo está súper como conectado con su ser, que es mm, lo que tú decías, ¿cierto? claro. Y eso tiene mucho que ver con el misticismo, ¿cachai? Con el misticismo tiene que ver con el conocimiento que está en el interior. Y siento que Dylan es lo que es
debido al misticismo que él vive con su propia historia y Sí. su propia composición y su propia forma de decir las cosas. Mm, Y por el otro lado, también siento que eh, al tener como el espejo eléctrico, ¿cachai? En su análogo, mm, logró reflejar de buena manera lo que la gente quería escuchar. Siento que mm, los músicos que son dragones, que lo vimos con Jimmy Page, tú también lo mencionaste en el tema que, ¿te acordás que decíamos que jugaba con los espejos y que claro. con tema de luces? Aprenden a entender qué es lo que la gente quiere para poder mostrarlo de alguna manera. Mm, Y al tener este como fuerza primordial, que es como su arquetipo galáctico, le da este impulso para poder mostrarle una nueva forma, mm, ¿cachai? Y una forma en este caso que tenga el servicio. Hablaste tú también del tema de el cambio como que se pasa del folk a lo eléctrico, un poco más de rock y va pasando por varios estilos y eso genera un choque con su audiencia. Pero al final su audiencia termina multiplicándose. claro. Deja una audiencia por un lado porque dice yo ya necesito meterle algo nuevo porque no estoy encontrando este misticismo que es lo que a él le gustaba, el estar en contacto con su ser y tuvo que probar ciertas cosas y recibió abucheos, tuvo que bajarse, se agarraba de repente con la gente, pero cuando ¿cómo se llama? Termina su historia como más conocida, porque hoy día Dylan no es el Dylan de los 60, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando termina su historia en ese sentido, la razón la tenía él, así trascendió. Sí. Y eso fue para mí como lo... Y le dio otra cara al folk, como que el folk era más, más primitivo, ¿no? Era guitarra, armónica, Claro, el canto, digamos, sin tecnología, ¿no? claro. Y más, ¿cómo se llama? Más auténtico. Y bueno, eso es lo que pasa cuando se pone eléctrico, ¿no? Cuando se Claro. pone con su tono eléctrico Con la que guitarra eléctrica. electrifica y eso causa un quiebre en el mundo folk. O sea, Sí. dentro del mismo mundo folk que es absolutamente criticado diciendo, o sea, casi que tú no puedes cambiar. Y ahí es donde viene la segunda canción que a mí me llama mucho la atención, que es la canción más conocida, de hecho, que tiene Dylan, que es Like a Rolling La que Stone, Rolling Stone, sí. donde me llamó mucho la atención. Yo no tenía idea de, o sea, obviamente conocía la canción, pero Sí. no entendía el contexto, o sea, Ya, y perfecto. nunca me imaginé que tenía ese significado. De hecho, nunca como que dije, nunca la traducí, ¿cachai? Pero explica el Como significado, ya Rolling in the Stone es como claro. la roca Sí, rodante, ¿no? claro. Como, y cuando vi una de las entrevistas también de Dylan decía que, bueno, la roca que se mueve no le sale musgo. Claro. Y básicamente era una crítica, yo siento que fue así, de que de este mundo folk que lo criticaba por evolucionar en su estilo musical, em, que no cambiaba, que exigía siempre más de lo mismo, pero Mm, que no, digamos, se adaptaba a la época, que claro. era donde estaba también emergiendo mucho de la tecnología de amplificación Claro, eléctrica, ¿no? claro. Y, y la que Rolling Stone es como un llamado a toda la gente que le cuesta cambiar, que le cuesta mucho salir de su zona de confort. Y como lo que tú decías ahí antes, creo que Dylan al final, verlo en toda su evolución musical, es como Claro. una bitácora de la historia Mm, estadounidense. musical, sin duda, po. Y ese Nobel que gana, creo que es por literatura, Por ¿no? literatura, sí. Es por eso, es porque refleja la literatura, digamos, de la época. Bueno, ahí tengo dos cosas con el tema A del ver. premio Nobel. La primera es que, bueno, lo hizo transitando en un guerrero cósmico amarillo, que es un número que cuando aparece para mí es como, oh, mira qué entretenido, Tolkien. que es Mickey, ¿cachai? Y lo otro que es que para mí una de las canciones independientes de las dos que tú mencionaste, yo me acuerdo que la canción con la que Dylan me siento más representado es All Along the Watchtower, que es una canción que Jimi Hendrix toma. Ujú, Porque a mí me gustaba mucho Jimi Hendrix cuando yo era chico, era guitarrista, entonces era mucho de Jimi era como lo máximo. mm, Y Jimi como personaje a mí también me gustaba por su forma de vestirse, por su forma como de romper estructura y todo el tema. Y dentro cuando uno está buscando las bibliografías, encontré como una biografía sobre ese tema. Y en ese tema el tipo hablaba, como que analizaban las letras, y para no entrar a definir lo que dice la letra, en el fondo una de las razones que ocupa el analista en este caso para darle como el éxito a esa canción,
es porque la historia parte en una etapa de la historia, hablan de dos personas que van hacia una torre, ¿cachai? Y van acá y después llegan a la torre y en la torre pasa algo, pero cuando termina la canción, pareciera que cuando termina pasa lo que pasa al principio de la canción. Entonces tú parte la canción y cuando está terminando, si parte de nuevo, tiene el sentido porque en el fondo lo que pasó hace, entonces Como un ciclo. le da un ciclo a esa canción. Mm. ¿Cachai? Y yo escuchaba y me puse, obviamente, después de ver, dije, me puse a escuchar la canción y escuchaba y decía, con la traducción para ir cachando cómo va. Así que también los invito a escuchar la canción en esta forma. Mm. Y lo escuchaba y decía, wow, o sea, esto es poesía pura y Mm. siento que es lo que Jimi Hendrix entendió de la canción Mm. y hizo su versión eléctrica, Mm. ¿cachai? Porque en el fondo, para mí el impacto de Dylan es la letra. Es Mm. más, te Exacto. podría decir algo que puede que a los fanáticos de Dylan no les guste. A mí las versiones de Dylan no me gustan. Mm. Yo escucho a Bob Dylan y... Sí, bueno, de hecho, muchas de, por eso fueron tan conocidas ¿cachai? las covers de sus A mí, canciones. no, o sea, la única canción de Dylan que me gusta así como original es Mr. Tambourine Man, Ya. ¿cachai? Así Mm. como el original. Pero las demás las conozco todas por lo que tú decías, Mm. de covers, ¿cachai? Mm. Incluso, incluso me acuerdo que haber visto hace un tiempo por un curso que tomé con Nick Newen, Elefante Blanco, Ujú. en donde nos daba películas para que viéramos después de cada clase. Eran como 7 sesiones, 7 películas. De eso se trata Ya. ¿cómo se llama el curso? Así que saludo al Elefante Blanco. Y una de las películas es una película de Scorsese que está en Netflix, Ujú. que se llama Rolling Thunder, que es un documental que, o sea, a través de cosas que grabó Dylan, lo pescó Scorsese y lo hizo película, ¿cachai? En donde muestran como la historia de un concierto de Dylan por todo Estados Unidos en una caravana, ¿cachai? Como en un bus con varios artistas, en donde van cambiando, entran y todo, pero era como un show circense, weón. Mm. ¿Cachai? Era como algo totalmente disruptivo, Una ¿cachai? caravana, Era una sí. caravana, entonces se pintaban, tenían sombreros, tenían pintadas de cara blanca y cantaban sus canciones. Y claro, con este tema de protesta, era como un tema de lo que Dylan hacía en su época. Mm. Y yo lo veía, y independiente que está toda la música original, con todas las canciones, y tú decís, wow, hay una cachada. Ahí fue cuando descubrí que había muchas canciones de Dylan que yo conocía por otros artistas. Pero, pero sí me pasó que no es mi estilo de música. El folk definitivamente no lo es, Mm. ¿cachai? En la parte más eléctrica quizás sí. Pero ahí yo me di cuenta y dije, este tipo es un cabrón, Mm. decía, es un cabrón. ¿Por qué? Porque tenéis que tener mucho de mono, que es su antípoda, tenéis que tener mucho de mono Mm. para pararte como un payaso a hacer un show disruptivo sobre protesta con música. Mm. Eso es que lo que a mí me decía como que, "Bueno, esta weá no puede ser que exista tanto". Y no es, como dije al principio, no es un cantante dotado de una voz como Michael Jackson, ¿cachai? Que diga, Claro. "Uy, weón, que canta súper bien". No, no era entretener No, tampoco, no, sino tampoco era era generar entretener. conciencia. Y yo creo que a través del arte, Mm. pero como disruptivo, o sea, que vaya a chocar con los estándares, ¿cachai? Onda, yo me imagino en ese concierto, en esa película, yo veía a la gente que iba a ver este show de Rolling Thunder de Dylan y salía del concierto y como que era yo otra persona, ¿viste? Una weá así. Yo en ese concierto decía, weón, ¿qué estamos viendo? Una Esto tormenta. es una weá así que, ¿qué pasó, weón? ¿Cachai? Así como, ¿qué fuimos a ver? ¿Cachai? Yo creo que en la historia de Dylan pasa mucho eso también con el tema de la tormenta. Sí. Y otra cosa, si tenía otra por ahí dando vuelta, voy a buscar aquí en mi listado. Los 30 años ya cuando... Porque él pasa un harto tiempo fuera también. Por un accidente. Sí, pero el accidente me parece que también fue como... No fue tan grave, Como, pero fue la excusa como para ausentarse un tiempo porque igual... o sea, digamos, era sí, un súper aparte que conocido. empezó su etapa de paternidad, así que yo creo que coincidió con ese alejamiento. De hecho, él no estuvo en Woodstock. Pero su casa está en Pero Gusto. está al lado, de hecho. Sí, Yo creo que su casa está lo ahí. escucha ahí cerca. Em, y sí, los 30 años, cuando celebra los 30 años en el año 92, ese día un dragón autoexistente. Y ahí convoca a muchos artistas. O sea, al final
en el año 92 es como que ya es un ícono y no solamente de las generaciones de los 60, 70, sino que ya a los 90 sigue siendo Bob Dylan Mm. y es algo que vamos a ver en Cher, que son estos dos artistas que se mantienen por 3 décadas. Claro, Y eso es algo así como... también con Elizabeth Taylor. Y con Tiene Elizabeth 50 Taylor años. también. O sea, mucho de esta onda encantada, Tormenta, como que son personajes que por lo menos coinciden tal vez, pero me llamó mucho la atención, sobre todo en Cher y en Ya Dylan, que entiendo. son músicos que puedan trascender tanto tiempo y ser igual de exitosos. O Bueno, y sea, también Dalí, pues, weón. y Dalí. Pero mira, Bueno, Dalí también. fíjate que tiene un sentido, weón. Me lo acabáis de abrir. Y Mm, tiene que ver con que lo único constante es el cambio. mm. Y esa es la enseñanza de la onda encantada de la tormenta, weón. Y hay Y, que, te- y- hay que moverse como una Rolling Stone. hay que moverse como una Rolling Stone. Bueno, lo vamos a ver con Cher después, cambiando de un poco de tema. La Elizabeth Taylor también lo tiene un poco. Y Dalí también, pues, weón, ¿cachai? Si en el fondo es aprender, o sea, la enseñanza de esta onda encantada, de estos artistas que estamos viendo, es saber que la reinvención, el estar en una zona de confort es el llamado a cambiar. Sí. ¿Cachai? Es donde no estar. Y eso también es interesante. Mira, tengo una más para cerrar con esto. Hay muchas más. ¿No? Yo Sí, creo que sí podemos hablar todo el día de esta cuestión porque anoté muchas cosas. sí. Pero hay algo que a mí me impresionó porque yo vengo de una línea de estudio musical. Yo cuando joven quería ser músico, ¿cachai? Estuve a que me dijeran que sí podía hacerlo, Mm, pero no me lo dijeron nunca, entonces no lo hice. mm, Hay un disco de Bob Dylan que fue grabado en el 64, el 9 de junio del 64, Humano Eléctrico, también de la onda encantada del perro, que se llama Another Side of Bob Dylan, ujú. ¿ya? Que fue grabado en un día. O sea, El disco entero. el disco entero, ¿cachai? Y yo que conozco un poco del proceso de producción musical y de disco, y independiente que en la época antigua era mucho más complejo que hoy día hacer un disco en un día es algo que no se hace. Mm, O sea, no se hace no porque no se pueda, sino que no mm, se hace porque es poco convencional y no tenéis tiempos para arreglo, no tenéis tiempos para nada. Pero, ¿cómo tiene que ser el proceso y el convencimiento? ¿Cachai? Transitando, como te digo, en un humano 3, ¿cachai? La mm, libertad, servicio, su mismo tono, mm, ¿cachai? De ir y grabar ahora, no fue un disco famoso, no tiene todas las mm. canciones que son famosas, pero encontré también que esa cosa de hacer algo distinto, el proponerse, voy a hacer un disco y lo voy a grabar en un día, también encuentro que tiene mucho de eléctrico, mucho de tormenta y mucho de dragón. Así que quería decirlo como para cerrar un poco a Bob Dylan y pasar al siguiente artista.